¿Ya? Vamos a leer lo que está en Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7. Son 7 versículos y vamos a leer lo que habla acerca de esta iglesia del Señor. ¿Ya? Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, este primer mensaje fue enviada a la iglesia de Éfeso. Recuerdan que les dije que Éfeso significa deseo ardiente, y es que mucha gente en ese entonces quería estar en ese lugar por la actividad de comercio, por lo bonito que era, por el templo a Diana que existía. Bueno, había mucho movimiento de dinero, de turismo, de todo lo que tú te puedas imaginar. ¿Quién no quería en ese entonces vivir en esa ciudad? ¿Quién no quería vivir? Tenía un puerto hermoso, era una de las maravillas, por así decir. Por así decir, era la Venecia. No sé si vale la pena comprar, nunca he estado en ese lugar, pero estoy hablando en términos de economía, de comercio, de turismo, de todo lo que te puedas imaginar. En medio de eso, porque había también mucha idolatría, había un templo en honor a Diana y bueno, pues se vendían muchos de sus, ¿cómo se dice?, de sus estatuillas en honor a su diosa. Y bueno, eso atraía mucha gente para que vayan a adorar a su diosa. Había otros dioses más. Entonces, ahí es donde el apóstol Pablo va y predica el evangelio, y así va creciendo el evangelio ahí en Éfeso, despertándose un avivamiento grande, hermano, ¿no? Pero ahí sucedió algo. Entonces, el apóstol Juan recibe de parte de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, esta carta, este mensaje dirigido a la iglesia en Éfeso. Para cada iglesia había una carta especial, y en este caso el Señor envía una carta direccionada a la iglesia en Éfeso. Y ahí dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al encargado, al líder. Hablamos que cuando habla de las 7 estrellas, hemos hablado que son los 7 ángeles, los pastores encargados de cada iglesia. Y cuando hablábamos de los 7 candeleros, estábamos hablando la anterior vez que les enseñé que se estaba refiriendo a las 7 iglesias, ¿verdad? Y cuando aquí dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, está hablando que el mensaje debería llegar al líder, al pastor, por así decir, al encargado de la obra en la iglesia en Éfeso. Eso es muy importante entender, hermanos, que el mensaje siempre va a ser dirigido al pastor, al líder, al encargado de la obra del Señor. Hay algunos por ahí que piensan que cualquiera puede recibir. No, Dios tiene un orden, Dios sabe a quién va a enviar, y a través del pastor principal de una iglesia llega al resto. Así fue. Por eso dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que tiene en sus manos a cada uno de sus siervos. Eso es precioso, hermano. Estamos en las manos del Señor, y que anda en medio de los 7 candeleros. Él está en medio de cada una de las iglesias.
¿ya? Y él manda este mensaje. Y aquí es donde es la parte importante para conocer y entender el contenido de la carta. ¿De qué manera fue la carta de parte del Señor a la iglesia en Éfeso? Comienza diciendo estas palabras: yo conozco tus obras. Y te vas a dar cuenta que en cada una de las iglesias dice eso: yo conozco tus obras. Y encabeza estas palabras a cada una de las cartas de cada iglesia, a veces dando aliento, ¿no? A veces dando aliento, pero a veces también reprobando, o sea, dándoles una exhortación total. ¿Entiende? Pero hay algo importante que hay que entender y conocer de esto, que el Señor claramente nos enseña aquí. El que anda en medio de los 7 candeleros, en medio de la iglesia, conoce muy bien las obras que llevan a cabo las iglesias de Él. En otras palabras, Él conoce tus obras, conoce mis obras, sean buenas o sean malas. Si te das cuenta, en los textos que leímos, al dirigirse a la iglesia en Éfeso, no menciona ahí de malas obras, al contrario. El Señor hace resaltar toda una lista de virtudes extraordinarias, ¿no? En las cuales hoy la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hoy en este pleno siglo XXI, debería de tener. Y también debería ocuparse en buenas obras. Ahora, una cosa interesante de esto: las buenas obras de Éfeso no hacían alarde de sus obras, sino realmente ellos las tenían. O sea, ellos practicaban obras que normalmente se requería en la iglesia. En otras palabras, hermano, Éfeso era una iglesia activa, no era una iglesia dormilona, perezosa, floja, no. Era una iglesia totalmente activa. Era una iglesia trabajadora que se dedicaba con esfuerzo para poner en acción las obras que el Señor nos enseñó a hacer. La misión, todo lo que Cristo dijo que debería hacerse, Éfeso era una iglesia que se esforzaba en hacerlo hasta que se realice. Por eso ahí mismo encontramos tu arduo trabajo y que has trabajado arduamente. O sea, en otras palabras, esta iglesia era una iglesia trabajadora. Oh, mire lo que el Señor mencionó. Mencionó su trabajo. Y sabemos que no era un trabajo físico ni un trabajo intelectual. No, un trabajo de ganancias, de sustento, a lo que estamos acostumbrados a ver cuando hablamos de trabajo. Sino aquí se está refiriendo a un trabajo espiritual, hermano. Espiritual. Y esa palabra, arduo trabajo, hermanitos, estaba hablando de esforzarse. Esforzarse al punto de que cuando alguien está ya perdiendo la fuerza, ahí hace el esfuerzo posible, hasta, si es posible, hasta sentir el dolor, pero trabajar. Era un trabajo esforzado mismo, al punto de hasta sentir dolor, hermanos, como alguien cuando trabaja en una empresa, quiere terminar, ya le duele, pero se esfuerza más, saca de donde sea otras fuerzas para trabajar. Mira, en ese sentido, la iglesia en Éfeso trabajaba. Hasta ese punto, cuando las fuerzas ya estaban debilitándose, hacían todo el esfuerzo para trabajar. Pero no te olvides, era un trabajo espiritual. Ahora, aquí viene una pregunta. ¿Qué tipo de trabajo, pastor, hacían? ¿Sabe cuál era el trabajo de ellos? El trabajo principal era la predicación del evangelio y la conquista de almas. Ellos, hermano, predicaban el evangelio del reino e iban detrás de todas las vidas. Y no solo eso. El siguiente trabajo después de ganarlos era discipular. Les ayudaba a los nuevos convertidos a crecer, a madurar en el crecimiento espiritual y en el conocimiento de nuestro Dios. Otra cosa, ellos se interesaban, hermano, en leer las Escrituras.
en estudiar las Escrituras, en profundizar las Escrituras, a fin de conocer más a Dios y conocer cuál es su voluntad para poder hacerlo. Qué interesante, ¿verdad? Y otra cosa, ellos también trabajaban en lo que nosotros hoy conocemos en el lado social. Había un trabajo de caridad, de buenas obras, a fin de ayudar y aliviar la situación del necesitado. Ya sea que los ayudaban materialmente o ayudaban a los débiles o ayudaban a los enfermos y así sucesivamente. Así como hoy la iglesia en medio de esta pandemia está haciendo, ¿verdad? Asistiendo, visitando, así, dándole asistencia con cestas básicas, víveres, incluso si está enfermo orando por él o apoyándole de alguna manera. Así es, hermanos. Y nosotros hoy como iglesia debemos tomar ese mismo ejemplo de trabajar para el Señor y su obra sin desmayar. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que todo trabajo que nosotros hacemos o su iglesia hace hoy no es en vano. 1 Corintios 15:58, ¿qué dice? Así que hermanos míos amados, dice el apóstol Pablo, ¿no? Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, mi hermano, eso sabían bien los de la iglesia en Éfeso. Pablo les había inculcado eso. Y entonces ellos trabajaban de esa manera para el Señor. ¿Estás trabajando tú así para Dios, hermano? ¿Estamos trabajando así para el Señor? ¿Estamos anunciando el Evangelio del Reino? ¿Estamos ganando vida? ¿Nos preocupan? ¿Estamos discipulándoles? ¿Estamos estudiando la palabra para conocer más a Dios y su voluntad? ¿Estamos, hermanito, ayudando, haciendo el bien a los necesitados? Usted tiene la respuesta. Esa es la iglesia que el Señor ama. Esa es la iglesia que el Señor valora. Así tenemos que trabajar. ¿Qué más vio en la iglesia en Éfeso? Dice que esa iglesia tenía paciencia. Paciencia. ¿A qué se referirá eso, pastor? Bueno, aquí yo no les dije en un comienzo, me gustaría profundizar esto, qué es la palabra griega para paciencia, y vamos a alargar, ¿no? Yo te dije, vamos a hablar así, estas características de una manera más simplecita. Y cuando hablamos de paciencia, estamos hablando de perseverancia, de constancia. La iglesia de Éfeso tenía una cualidad de soportar las pruebas. ¿Entiende? Y quien tiene esta virtud está libre de cobardía, de ser cobarde. Está libre de desalentarse. ¿Entiende, hermano? Esa paciencia es una cualidad del Espíritu Santo que da a todos sus hijos quienes han recibido a Jesús como su Salvador. Entonces, esta iglesia era una iglesia paciente, tenía la capacidad de perseverar, de ser constantes y de soportar las pruebas. Así era esta iglesia. Interesante, ¿no? Tenía paciencia, hermanos, de iglesia en todos los sentidos. Es increíble. Por eso les ayudó a ellos a sobrellevar, ¿sabe qué? Las persecuciones, las deshonras, las injusticias, las pruebas, las debilidades de otras y toda clase de sufrimiento. Ahí está, así es. Eso les llevó, esa paciencia les llevó a soportar todo eso. Y además, ellos eran pacientes en el sentido de llevar a cabo las actividades que hemos mencionado anteriormente. Gente que no quería cometer, imagínate Éfeso, hermano, estaba el templo de Diana, y ¿cómo era el pecado ahí? Había ladrones, había de todo, hermano. La gente estaba más ocupada en sus negocios. Así era. Pero ellos tenían paciencia, no se daban por vencidos. Ellos, hermanito, hablaban, ellos no paraban, hermanito, de predicar, de enseñar. Eran pacientes. No, si alguna persona se desviaba, ellos hacían todo lo posible. Otra virtud que ellos tenían, no soportaban el mal. A ver, ¿qué dice la palabra aquí? Dice, y que no puedes soportar a los malos. Ay, ay, ay. ¿Qué quiere decir eso? Ellos se apartaban del mal. No era una iglesia como Corintios, al contrario, no soportaban ni toleraban el mal dentro de la iglesia. De verdad. En serio, hermano. Cuando está diciendo no soportas a los malos, ellos no toleraban
las personas que traían maldad o cosas malas o pecados dentro de la iglesia. Pues, personas que traían cosas horribles, ya, así vamos a definirlo, hermano, a la iglesia. Personas que tenían un carácter pésimo, ¿no? Entonces ellos no se aliaban ni se mezclaban con la maldad que había en esas personas, que trataban de llevarlos hacia el mal, hacia el pecado, personas que se oponían a la voluntad de Dios, que se oponían al evangelio incluso. No, ellos no soportaban eso, no se mezclaban, eran muy recelosos. Y aquellos que no creían en Jesucristo, hermano, también no soportaban. Entonces, así de esa forma esta iglesia no aceptaba el mal, no toleraban en su medio a los malos. ¿Por qué? Porque ellos deshonraban a la iglesia de Jesucristo, ¿no? Siempre el Señor había enseñado santidad, una iglesia sin mancha, una iglesia limpia. Entonces ellos eran muy recelosos. Lo contrario de hoy, seremos sinceros, a ver, hoy somos así, recelosos, ¿no? Más bien nos abrazamos con el malo. Y no me entienda mal, a veces decimos, no, pero tenemos que ganarlo. Está bien, es una cosa diferente. Pero al decir yo nos abrazamos, estoy diciendo que nos abrazamos a veces hasta de su maldad. ¿Cuántos ya han salido de la iglesia por hacer eso, hermano? Una cosa es, hermano, amar a la persona. Otra cosa es no tolerar y no soportar la maldad que está en la persona. Y si la persona comienza a burlarse de Cristo, si la persona, hermano, va en contra de la voluntad de Dios, se opone a las cosas del Señor, si la persona no tiene ningún temor de Dios, más bien ofende abiertamente, ¿cuántos hay así? Hermano, no te puedes abrazar. Lo único que tienes que hacer más bien por esa persona es orar, pero si tú todavía sigues haciendo amistad, estás tolerando, estás haciendo lo contrario de lo que la iglesia hacía. ¿Entiende? ¿Me está entendiendo, hermanito? Una cosa que yo ore, otra vez voy a repetir para que no me entienda mal, estamos aplicando nuestra vida. ¿Cuánta gente mala hay a tu alrededor que se burla del evangelio, que se burla de Dios, que se burla de la iglesia, que ataca a la iglesia, no quiere hacer la voluntad del Señor? Le place pecar, le place hacer las cosas malas. Hay mucha gente, incluso algunos que han caído en la apostasía, hermanos, se han vuelto rebeldes contra Dios, ¿sí o no? Ahora, ¿los vamos a despreciar? No. ¿Los vamos a marginar? No. ¿Qué tenemos que hacer? Orar y sembrar el evangelio en ellos. Hacer que vuelvan al camino del Señor, o quienes no conocen a Dios puedan conocer al Señor. Pero no podemos participar de sus malos actos. En otras palabras, yo no puedo hacer intimidad con una persona mala. Puedo hacer amistad para poder llegar con el evangelio. Intimidad no. Y hay muchos cristianos que se están haciendo amigos íntimos de ellos. Están haciendo su churrasquito, ¿no? Porque vamos a hacer... Y hermano, vienen a manguear la churrasqueada y después se la van, dice, sí estaba, ¿no? Nada que ver con eso, hermano. Pero hay que aprovechar, hay que manguear, así dice, ¿no? Entonces, la iglesia en Éfeso no era así. Hoy la iglesia no es así, tolera, hermano. Y tristemente, por causa de esas cosas, fíjese cuántos han salido de la iglesia del Señor. Muchos. Por eso caen. Porque no entendemos estas verdades, no queremos hablar de estas verdades. Y ahí está el ejemplo de la iglesia en Éfeso. ¿Cómo fue? Mi hermano, mucha cosa, ¿verdad? Ahora ya está entendiendo. Ahora, ¿qué más? Ellos se mantenían puros en la doctrina, como pastor. Cuando dice aquí, por ejemplo, ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta palabra ha traído muchas cosas, hermanito. Esto para los que son en contra de los apóstoles, esto es pan del cielo para ellos, hermano. Y esto ha traído exageraciones por parte de esos predicadores, algunos, desviándose del verdadero sentido y atacando a cuanto apóstol hay en las iglesias de hoy. Ahora, también hay apóstoles pues que dan lugar a eso, ¿no? Se autonombran, y hacen una serie de cosas también, hermano. Eso sí, eso es verdad. Pero tienes que entender que el apostolado
hasta el día de hoy sigue vigente. Así que alguno que me está escuchando, pastor, va a decir, no, ese ya es un falso. Nada que ver. Permítame seguir explicando un poco más. Usted, pastor, sabe muy bien lo que dice en Efesios 4:11. Sabe muy bien lo que dice en el libro de 1 Corintios capítulo 12, cuando habla de los dones ministeriales y cuando habla de los 5 ministerios. Nunca se quitó eso. El problema es que los hombres hacen mal uso de esos dones. Eso es diferente. Hoy hablamos contra el apóstol y los pastores. ¿Aló? ¿Y los pastores? ¿Usted cree que no hay falsos pastores? ¿Usted cree que no hay pastores malos, pastores corruptos, pastores manipuladores? También hay, pero no se los anula. A ver, el apostolado en calidad de función todavía es vigente hoy. Y hay muchos ejemplos. Yo tendría que enseñar eso en otra oportunidad, porque hay mucha enseñanza en realidad en relación a esto. Aquí no se está refiriendo que ya no hay apóstoles. Se está refiriendo que en ese entonces se levantaron apóstoles malos y buenos. Había apóstoles buenos. Uno de ellos era Juan. Y ojo, le voy a dar una noticia. Muchos dicen, Pablo fue el último apóstol. ¿Dónde? Después de los 12, Pablo el último. Hay que leer un poquito mejor las escrituras, hermano, porque ahí habla de otros más que el Señor levantó. Y ojo, estos textos anteriores que te mencioné hablan de que Dios todavía va a levantar. Solo que aquí hay un detalle. Lastimosamente, muchos apóstoles o se autonombran o infelizmente tuercen las escrituras, ¿me entiende? Se desvían de la verdad y empiezan a enseñar cosas erradas. Eso es muy diferente. A ese sí se le puede llamar falso apóstol, como dice la palabra. Mentirosos, porque no están hablando la verdad. Pero si hay un apóstol, no aquel que se hace el papito, el Papa 25, hermano, pucha, que hay que adorarle, hay que besarle las manos, no hay que ni tocarlo, pucha, anda con seguranzas. Hermanito, no, yo no, ese tipo de apóstoles que incluso a veces manipulan, hermano, creen que son la octava maravilla del mundo. Está errado eso. Y ahí yo les doy la razón para protestar a muchos contra ellos. Pero no todos, mi hermano. Hoy más que nunca la iglesia, mi amadito, necesita que se activen los 5 ministerios, apóstoles, porque cada don de apóstol es beneficioso para la iglesia. Hoy más que nunca se necesita activar a los profetas, hermano. Dios mío, la iglesia necesita de profecía, pero no aquella que dice, el Señor me dice que vas a tener 7 carros. Es más, el Señor me dice que vas a viajar a Miami Beach. No. Estoy hablando de profetas que corrigen al pueblo del Señor, que dan dirección por la guía del Espíritu Santo. ¿Me entiende? No apenas para hablar de cosas del futuro y de aclarar bonitas cositas. Aunque puede haber, dependiendo de cómo guía el Espíritu Santo. Hoy necesitamos activar nuevamente, ¿sabe qué, hermano? Necesitamos activar, ¿sabe qué? Atiéndame bien los evangelistas. Mencióneme evangelistas hoy, hermanito. Escasos ya los grandes que habían ya muerto, hermano, ya no hay más. Pero nos olvidamos que son dones que se necesita, pero todos estamos llamados a evangelizar. Otra cosa, necesitamos activar en la iglesia, ¿sabe qué, mi hermano? Pastores. Pero pastor ya hay. Sí, pero estoy hablando de pastores de verdad, mi hermano. Necesitamos activar maestros. No estoy hablando de los maestros de la escuela bíblica dominical, no estoy hablando de los maestros que enseñan a hacerlo, no, maestros de verdad, porque hoy hace falta maestros que enseñen la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo que el ministerio se levantó hasta que la iglesia, para que la iglesia sea edificada, y eso no ha terminado hasta que regrese el Señor. Entonces, en este versículo no está hablando, hermano, de que todos los apóstoles que se dicen ser apóstoles son falsos. No, está hablando de que había apóstoles buenos, apóstoles malos, y esos apóstoles malos eran mentirosos. Y no se puede usar este texto como decir, los apóstoles no existen, porque así dice la palabra del Señor. No, ¿dónde dice, hermano? Ahora, ¿qué más era esta iglesia? Pucha, seguimos un poquito más. Estamos viendo las características de esta iglesia. Y dice, ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, en otras palabras, esta iglesia era perseverante y eran obedientes.
Habían sufrido persecución, pero perseveraban, a diferencia de los cristianos del libro de Hebreos, por ejemplo. Esta iglesia realmente hemos visto, ¿no? Trabajaba para el Señor. Pero aquí se destaca el hecho de que esta iglesia no desmayó en su servicio. Hermano, era perseverante en su trabajo. ¡Wow! Y hoy tiene que tener el cristiano ese mismo deseo, ese ardiente deseo de servir. Y tiene que ser perseverante. Pucha, ya ves, cuando no hacemos esto porque no hay perseverancia, hermano. ¿Sí o no? Por eso la iglesia trabajaba arduamente. Ya le dije, mismo sufriendo la persecución, no desmayaban ni dejaban de obedecer a Dios. Interesante. Y otra cosa, antes de ir al otro punto, ellos aborrecían las obras malas de los nicolaitas. Esta doctrina, estos nicolaitas, ya se levantaron con una doctrina totalmente equivocada. Ellos enseñaban que no había ningún problema que un creyente ande en inmoralidad, como fornicación, adulterio, homosexualismo, prostitución, roba, mentira, engaño, peleas. Ellos enseñaban eso. Ellos enseñaban que como ya somos salvos, no importaba si podíamos vivir en el pecado. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados de todos los pecados. ¿Ya? Y más o menos daban una enseñanza que, hermano, que podíamos tener libertad en Cristo hasta para hacer lo que sea porque ya estábamos salvos. Y punto. Transformaron la libertad que tenemos en Cristo por causa del pecado como licencia para pecar. Qué chistoso, hermano. Entonces, ellos no soportaban esa doctrina. Interesante, ¿no? Estos nicolaitas enseñaban, hermano, que no importaba si un creyente pecaba de cualquier manera. Porque igual si él pedía perdón a Dios, Dios los iba a perdonar. Te va a estar perdonando el Señor. Peca nomás, hermanito. Así era más o menos la enseñanza de ellos. O sea, esta doctrina era terrible. Y la iglesia en Éfeso no soportaba esa enseñanza. Decían, qué cosita, nada que ver. Eran fieles y leales a la enseñanza y a la doctrina sana. Leales al evangelio, hermano. A ver, ¿qué es lo que vemos hoy día, hermano? Hoy en día se han levantado muchos maestros, pastores, póngale todos. Impresionante. Sin usar el nombre de nicolaíta. Y están enseñando doctrinas de los nicolaitas. Ya no existen los nicolaitas, pero enseñan lo mismo que enseñaban en ese entonces los nicolaitas. Son tolerantes con el pecado en ellos mismos y hasta en los demás. No pasa nada si pecas. No pasa nada. Dios te ha perdonado. Es el amor de Dios. No hay ningún problema. Además, si pecas, confiesas, la Biblia dice que el Señor te va a perdonar. Esa es la enseñanza. Y la Biblia no se dan cuenta lo que dice en 1 Corintios 9:10. Claramente en esos textos dice que los que practican ese tipo de pecados no van a heredar el reino de Dios. ¡Wow! ¿Sabe por qué? Porque, míreme, hermanito, no se enoje con lo que voy a decir. Es más fácil hoy escuchar un predicador que te hable bonito, un predicador que te diga, ahorita vente, has pecado, ven, Dios te va a perdonar. La próxima pecas, vente otra vez, ahorita, vente, pecate, Dios es amor, tranquilito nomás, pecar, confesar, pero confesar. La otra vez sigues pecando. No, papitos, te voy a decir algo, mi amadito, Dios detesta, repito, detesta, aborrece la herejía que enseña que se puede ser salvo y al mismo tiempo llevar una vida inmoral, una vida de pecado. Por eso el Señor nos enseña a aborrecer
no al pecador, pero aborrecer el pecado. Cuando nosotros aprendemos a aborrecer lo que Dios aborrece, estamos mostrando que somos una iglesia fiel y leal a Cristo. Por eso toda iglesia y todo maestro, todo pastor, todo apóstol, todo evangelista, todo profeta, todo cristiano líder, y principalmente aquel que está al frente de una iglesia, que no exhorte y no enseña a los creyentes a vivir en santidad, y que él mismo no vive en santidad, le voy a decir una cosa, es semejante a los nicolaitas que existían en ese tiempo. ¡Wow! Puede enojarse conmigo si quiere, pero yo estoy enseñando lo que está en su palabra. Mira, hasta aquí, ¿qué tal una iglesia súper, no? Hasta aquí, wow, qué iglesia, Dios mío, estamos atrás, nosotros nos han dejado. Y la verdad, hoy nosotros estamos tolerando, hermano, la enseñanza de los nicolaitas, porque es un evangelio fácil, hermano, facilito. ¿Quién no quiere estar en una iglesia así? Donde te permitan pecar, donde te permitan hacer todas las cosas del mundo. No pasa nada, vestirte como quieras, sí. Hoy muchas, perdóneme con todo respeto, pero muchas mujeres se visten como del mundo, ¿sí o no, hermanito? El mundo así como provocativamente. Está ahí, hermano. Está hablando sobre vestidos. Imagínense otro tipo de comportamientos. No, tranquilo, tranquilo, hermano, no pasa nada, viví como quieras, haz como quieras. Así está hoy la iglesia, hermanos. Y no tenemos ni esa capacidad, ni siquiera de discernir si un pastor o un apóstol es mentiroso o falso. ¿Sabe por qué? Porque no leemos la palabra. Más escuchamos lo que dice el fulano de tal, el pastor de tal en el YouTube, y porque tiene miles o millones de visualizaciones, o porque ya es un renombrado, y dice él, no existen los apóstoles, no existe tal, verdades. Y no has leído la Biblia, hermano. No leemos las Escrituras. Yo respeto porque hay apóstoles, hay profetas, hay pastores, hay evangelistas y hay maestros que están obrando, sirviendo de acuerdo a las Escrituras y con temor a su Señor. Parabéns, hermano. Pero también hay malos, infelizmente, que están enseñando, tal como en ese entonces enseñaban los nicolaitas. Dios mío, Dios mío. Por eso hay pueblo que perece lastimosamente. Pero ¿sabe? Aquí viene una falta grave. Hasta ahí, ¿no? Trabajadores, pacientes, no soportaban los mal. Dios mío, estos deben tener un castillo cada uno de ellos en el cielo, diría uno, ¿no? ¡Qué iglesia! ¡Wow! Pero mire, tenía una falta terrible esta iglesia. ¿Sabe cuál era? ¿Sabe cuál era? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Wow! Esta iglesia dejó, el primer amor. Mira, después de tanto halago, Dios mío, y de pronto vemos esta exhortación de parte del Señor. Y esa exhortación de que haber dejado el primer amor, del cual tienen que arrepentirse. Por eso es que muchos cuando leen todo esto hasta aquí, uno pensaría, pero no es un pecado tan grande. No creo que sea tan grande. Pero le voy a decir algo, para el Señor sí lo es. ¿Sabe por qué? Porque el enfriamiento del amor significa, ¿sabe qué? Traición. Porque cuando el amor va desapareciendo, todas las buenas obras, como el trabajo, la paciencia, la lucha contra el mal, podrían por algún tiempo ir llevando a cabo, ¿sabe cómo? Por hábito. Para entender mejor, costumbre. Pero eso va paulatinamente desapareciendo, poco a poco, por carecer el amor. Porque atienda bien, la base para hacer cualquier cosa en el Señor es el amor. ¿Se acuerdan en 1 Corintios capítulo 12, cuando habla Pablo de los ministerios, de los dones? Dice, deseen los dones mejores. Pero al final de ese capítulo termina, yo les muestro un camino más excelente. ¿Y cuál es el camino? Capítulo 13 de 1 Corintios, la preeminencia del amor.
Por más que yo hable lenguas humanas, tenga todas las maravillas que pueda hacer, todo lo puedo hacer, hermano. Si no tengo amor, nada soy. El amor era y es la clave, hermano. Y una cosa, el verdadero cristianismo no consiste en recordar el amor pasado. Ay, el primer amor, hay que volver. No, el verdadero cristianismo consiste en mantener el mismo ardiente amor a Cristo. Perseverante, mantener ese amor. Mantener ese amor, esa actitud reverente al Señor, hermano. De veras. A ver, cuando uno se casa, ¿cómo es? La mayoría, ¿por qué se casa? Porque hay amor. Ni comen, ¿verdad? Hablan horas por teléfono, están chateando. Hermanito, ¿cómo es? Pues, a ver, ya, lo que están enamorando. Quieren hablar, ¿no? Quieres verle. Te enfrentas a los padres. Dice, yo quiero. Hermano, usted ya sabe lo que pasa cuando uno está enamorado. Cuando uno vive su primer amor con la persona que ama. Pero algo va pasando, se va desgastando, hermano. Ya se vuelve, parece rutina, ya no se disfruta más de ese amor. Y al final, ¿cuál es el común de una mujer que ya no vive en amor? Ya tiene hijos. Dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que aguantar. Por mis hijos lo aguanto, porque a este ya no lo quiero yo. Me separaría ahorita mismo, pero ¿qué voy a hacer? Tengo que aguantar, ya soy mayor también, mis hijos ya son grandes, ya algunos se han casado peor todavía. Ya aunque algunos ya no soportan. Y todavía se acuestan con el esposo, ¿sí o no? Pero ya no es por amor, ya es porque tiene que ser. Bueno, mi marido decía, me entregaron nomás, y el marido también está ahí, pero cuando es por amor, o cuando la base de toda esa relación es por amor a mi hermano, la cosa pues cambia. Por eso cuando la Biblia habla acá, hermanito, del primer amor, para nosotros aplicando esto no solamente es pues ¿cómo se dice? A ver, el asistir a la iglesia, el orar, ya, basta, ya he ido a la iglesia, ya está. Algunos así, ¿no? Van a la iglesia y ya creen que ya le han hecho un favor al Señor. Han orado, ya he orado, ¿dónde más? Ya he leído qué cosas, tengo que trabajar, dicen todavía algunos, ¿no? Y son cristianos. ¿Sabes, hermano? ¿No? Cuando alguien tiene ese comportamiento y esa actitud, ha dejado su primer amor. Ay. Dejar el primer amor implica dejar el amor profundo, la devoción a Dios. Si nosotros comparáramos cuando una pareja se conoce y enamora en su primer amor, ¿cómo es? Aplicáramos a nuestra vida con el Señor. ¿Cuánto tiempo invertimos en hablar con la persona que amamos? ¿Cuánto tiempo invertimos para hablar con el Señor? ¿Cuánto nos arriesgamos con tal de encontrarnos con la persona que amamos? El primer amor. Porque después ya cuando se desgasta, ustedes saben, ¿no? El marido está adelante, la esposa atrás con las bolsas y la cargado todavía está caminando apenas así. Pero cuando uno está enamorado, pucha, empanaditos, ni se poxipol, parece que les han colación, ¿no? Ni se quieren separar. Y el chico quiere hacer cualquier cosa con tal de verlo. ¿Así te desesperas por tener ese encuentro con tu Dios en tu intimidad de oración al venir a la iglesia? Hello. ¿Cuántos aman más su trabajo? ¿Cuántos aman más su negocio? ¿Cuántos aman más sus hijos? ¿Cuántos aman más que a Dios? ¿Cómo, pastor? ¿Por qué no has venido a la iglesia? Es que mi guaguito se puede resfriar. Claro, amas, hermano. Tu amor, estás diciendo que amas más a Dios que Él. Y eso se hace costumbre a veces. Ven a la iglesia, mañana el jueves hay oración en esos días, ¿no? Ay, no, peligroso, pero pastor, usted mismo recomienda en la radio hay que cuidarse. Eso bien lo encontramos, ¿no? Y después cuando hay que salir a la feria, hay que salir a vender, hay que salir a buscar trabajo. Y ojo, no me entiendan, no es malo eso. Ahí nos arriesgamos. Le metemos full. Gelcito, ¿por qué no venimos con esa misma actitud? Aunque sea, iré a orar, iré a ver cómo está la iglesia. No estará todo empolvado, por lo menos lo irá a orar por el pastorcito. Mi hermano, las cosas que podemos hablar. Ay, Señor. ¿Qué dijo el Señor? A ver. Hay algo bonito que nuestro Señor Jesucristo habló en el libro de Juan capítulo 14, verso 15.
Y verso 21. Mira lo que dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El verso 10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanezco. No he permanecido antes nomás. No, permanezco. Estaba hablando tiempo pasado, tiempo presente. No podemos vivir solo de pasado. A veces vive un recuerdo, ay, bien lindo, eran las vigilias, he ido, ay, qué lindo siempre las oraciones. Recordamos, ¿no? Las oraciones, ¿te acuerdas? Sí, vamos a ver. Y ahora, la clave es permanecer. Lo que en realidad el Señor está diciendo en estos versículos es, ustedes van a demostrar que me aman si cumplen mis mandamientos. El que me obedece y hace lo que yo le mando, demuestra que me ama de verdad. Nuestra obediencia al Señor, aunque no es perfecta, hermano, pero tiene que ser sincera. Porque ese es un aspecto esencial de la fe, hermano. El amor de Dios hacia nosotros y el creer y confiar en el Señor por amor a Él. Y el Señor dice, al que me ame así, mi Padre lo va a amar, yo también le amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Se va a manifestar el Señor. De veras, hermano. Ay, Señor. Y al final, el 14:23 dice, si alguien me ama, también me obedece, Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con Él. Haremos morada en Él. Wow. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que quien ama a Dios va a experimentar la presencia y el amor de Dios, el amor de Jesucristo, esa presencia maravillosa del Espíritu Santo. Por eso en un lenguaje más sencillito, para entender esto que le dijo el Señor a la iglesia en Éfeso, de dejar el primer amor, le dijo, ¿sabes? Hay algo que no me gusta de ti. Así le dijo, mira, estas palabras me encanta del Señor. Le dijo, sin embargo, cuando le halaga todo, ¿no ve? Y él le dice, sin embargo, ¿sabes? Hay algo que no me gusta de ti. Mira lo que dice, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Así dice la traducción. Estoy leyendo TLA. Ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. ¿Aló? Por eso dice, acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelero de su lugar. Recuerden, esta iglesia tenía cualidades de ser activa, paciente, trabajadora, no soportaba el mal, conocía bien las Escrituras, pero su amor se había enfriado poco a poco. Y al final, el Señor vio que ellos dejaron su primer amor. Al no hacer como al principio, todo lo que debían hacer conforme a los mandatos del Señor. Ellos ya no obedecían ni actuaban como al principio. ¿Sabe qué? Todo era rutina y solo era cumplir ya los deberes, nada más. Bueno, pucha, me han nombrado líder, mi gestión acaba este fin de año. Como sea, cumpliré. Después ya no quiero saber más de esto. Otro que se haga cargo. Descansaré este añito, así dicen otros, ¿no? O algunos porque no les ha ido bien, no, mejor ya no. Pastor, quiero presentar mi carta de renuncia, por favor, y no da ya. Hermano. ¿Sabe? Por eso la Biblia enseña, hace rato te hablé de relación de pareja, ¿no ve? Y es que la Biblia enseña que nuestra relación con Dios tiene que ser más o menos también una relación como de esposos. ¿Por qué cree que en Efesios capítulo 5:25 dice el Señor un ejemplo? Pone, maridos, amad a vuestras mujeres. Amad a vuestras mujeres. Mira lo que dice. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mira qué comparación. ¿Eso sabe de qué está hablando? De enamoramiento, de comunión, de intimidad, de fidelidad.
Y eso es lo que Dios quiere ver de nosotros a Él. Pero lastimosamente con el tiempo eso se descuida, se deteriora. Y lastimosamente los resultados son trágicos. Cuesta ir a la iglesia, ya no quieres orar, ni leemos la palabra. Entramos a la iglesia, pucha, ya, pues, hermano, estamos adorando al Señor y vemos lo que nos gusta y estamos más mirando lo que nos gusta. Estamos bostezando, hermano. O estamos con el celular ahí hablando, aburridos, protestando. Este pastor tanto tarde, este pastor me decía, veía 1 hora, pucha, no da, ya no voy a venir al otro. Así está la iglesia. Pero cuando alguien está en su primer amor, ¡oh, mi hermanito! ¡Wow! Así como el enamorado, por eso digo, esa relación de pareja tiene que ver con el Señor. Así como un chico, yo recuerdo, para hablar con mi esposa, pregúntenle a la pastora Andrea, hermano, en ese tiempo el teléfono me ardía la oreja, 1 hora, ya este otro lado, así pues, y ya 2 horas hablando, hermano, que no me cansaba, no quería ni colgar, colga vos, no, vos primero, ya 15 minutos ahí. Así es. Con Dios ni 5 minutos podemos hablar, hermano. Y si entramos a orar, ¿cómo es? A ver, Señor, te doy gracias por este día, Dios, Señor, quiero pedirte, ya, pues, así, no, todos pedirle. No hay enamoramiento, papito, te amo, Señor, qué lindo eres, gracias por todo. Calladito está, escucharla. No, hermano, podemos hablar tanta cosa de esto. Ay, ay, ay. La iglesia de Éfeso, tristemente, tuvo que vivir ese momento trágico de perder, de dejar su primer amor. Hermano, al descuidar su amor por Cristo. Ahora uno se pregunta, ya voy a terminar con esto, hermano. Uno se pregunta, ¿cuáles fueron los resultados de ese descuido? ¿Por qué? A ver, volveremos a leer. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hemos dicho, ¿no ve? Pucha, una iglesia súper parecida. Pero aquí está el problema. El resultado de dejar y perder, de dejar el primer amor. ¿Sabes cuáles fueron? Obras en exceso. 1. Obras en exceso. Una vez yo escuché un mensaje, el pastor Pulpo. Pues todos los pastores estábamos ahí en Argentina, no me acuerdo. Pastor Pulpo, ¿por qué? ¿Cuántos brazos tiene el pulpo? ¿Cuántos brazos tiene el pulpo? 8. Y como las caricaturas, pues uno ve el pastor Pulpo, todo quiere hacer él, otro. Y decía, los pastores hoy, ellos nomás quieren hacer todo. Trabajo en exceso. No delega, no deja que otros crezcan. No deja que otros avancen, solo él quiere hacer. Antes, por lo menos ahora ya está cambiando eso, pero todavía sigue bien. Antes el pastor tenía que dirigir, el pastor tiene que orar, el pastor tiene que asear, el pastor tiene que dejar la ofrenda, el pastor tiene que dirigir la alabanza, tiene que predicar, tiene que interceder, tiene que despachar, tiene que correr rapidito a la puerta hasta el otro domingo. ¡Hermano! Y eso trae cansancio. Y en el líder es lo mismo. A veces, ¿sabes estas obras en excesos? ¿Sabe cómo es? A veces se quiere llenar el vacío espiritual con el quehacer ministerial o ritualista. ¿Cuántos hermanos hay que tienen vacío espiritual y por la costumbre, por los hábitos, todo lo que tú quieras ponerle, hermano, por llenar ese vacío, trabajamos, servimos y no nos damos cuenta que ya no lo estamos haciendo por amor, solo por costumbre. Eso es terrible, hermano. ¿Sabe cuál fue el problema, el resultado de ese descuido de dejar el primer amor en la iglesia en Éfeso? La segunda cosa que fue llevar una vida religiosa. Había oración, pero no había intimidad. Había adoración, pero no una genuina adoración. Las personas se congregaban o se reunían por hábito, no por el anhelo de encontrarse con Dios. Por eso la gente
Llegaba tarde, murmuraba de los otros, mira su ropa, ay, qué barbaridad. Criticaba el servicio, mira el ministro de alabanza. Está más observando qué está pasando. Y cuando hay algún evento, alguna cosa, hermano, matrimonio, primerizan ahí, hermanito. Va a haber fiesta, churrasqueada, total, gratuito, hermano. Hasta en Uber vienen. Pero para venir a la iglesia, hay que ver. Vida religiosa. El domingo el Señor nos hablaba, ¿verdad? Caramba. Yo les hablaba un testimonio. Si nosotros pudiéramos ejercitar nuestros sentidos espirituales y ver con los ojos espirituales que cuando nosotros nos reunimos en la iglesia o ahí en nuestra casa de oración mismo, que en medio de nosotros está el Señor, ¿cómo cambiaría las cosas, hermano? Sería diferente. Ahorita ¿qué estoy haciendo? Yo no lo estoy haciendo dependiendo de mí. Está aquí a mi lado, está conmigo el Señor. Yo creo, Él está aquí, hermanos. Y antes de hacer esto, aquí en mi escritorio, está en el baño, Señor, dame. Yo no puedo hablar si no es contigo. Si tú no hablas por mí, Señor, no voy a poder. Sácame de estos apuros. Espíritu Santo, te necesito. Soy en aprietos, Espíritu Santo. Y ellos chicos saben por qué es mi aprieto. Espíritu Santo, te necesito. Ya he hecho mi parte, te necesito. No, ya he hecho capítulo, me lo he estudiado. Yo soy máster en teológica. Aquí, escatología, el mejor del mundo. Nada que ver, hermano. Vida práctica. ¿De qué sirve? Llenar un vacío por querer hacer bien las cosas. Vida religiosa. Demostramos que oramos bonito, pero no tenemos intimidad con el Señor, hermano. ¿Y sabe qué más había en ellos? Orgullo espiritual. Ya sabemos tantas cosas, hemos estudiado biencito, ya no necesitamos ya tanto. Así era. Todo era trabajo, hermano. Ellos se acostumbraron a discernir naturalmente, ya no por el espíritu. Otro problema, ya no había sensibilidad al Espíritu Santo, al contrario, insensibilidad. Ya no había preocupación por su presencia, por su obra, por su mover. Ya no había anhelo de conocerlo. ¿No será así que está la iglesia hoy, hermano? Que algunos solo están sirviendo porque hay que llenar el vacío, porque te hemos nombrado líder o porque hay que ir nada más. Algunos ya por todo lo que han conseguido creen que ya saben, orgullo espiritual. Ya me lo sé todo. ¿No será que estamos así? Si esos son síntomas tuyos, hermano, has dejado tu primer amor. ¿No será que hoy estamos más discerniendo naturalmente que espiritualmente? Porque todas las cosas tienen que ser por el Espíritu Santo, mi hermano querido. ¿No será que ya no hay sensibilidad al Espíritu Santo? ¿No será que hemos hecho caso? Lo digo ahora sin temor. ¿No será que hemos dado mucho lugar a hacer caso? Lo que os dicen, no, el Espíritu Santo no puede ser esto, no puede ser el otro. Y lo hemos dejado fuera. Es tiempo de volver al primer amor. Este mensaje no es, por eso te dije, eso no es apenas para darte a conocer revelaciones de palabra por palabra. Es para entender cómo fue esa iglesia, qué le llevó a perder el primer amor y vernos a nosotros mismos si no estamos en esa misma condición. Porque después, ¿sabe qué? Ellos perdieron la pasión por las almas. En un inicio fue una iglesia ardiente, pero después ya no. Así ya no había pasión por los almas. Cuando una persona está enamorada de alguien, ¿cómo es, hermano? Hasta en su billetera llega su fotito, ¿no? Ve su celular, su foto de la chica está ahí. Pero todo el tiempo está mirando allá. Dios mío. ¿Quién es ella? Pues mi enamorada, hermanito. Con orgullo dice, ¿no, hermanito? Habla de ella en todo lugar o de él. Hablamos de nuestro Cristo hoy día, hermano. ¿Creo que eres cristiano? No, ¿dónde? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuál? No estoy en esa onda. Así somos los cristianos, ojo. Una iglesia que ama al Señor, una iglesia enamorada, ¿sabe qué va a hacer? Va a hablar de Él. Y eso para nosotros es evangelizar. Así demostramos el amor al Señor. Pero uno que ya perdió ese amor, no va a evangelizar, pues, hermano, ¿no? Que otros dan. Algunos están en su casa. Este mensaje voy a mandar a algunos hermanos. Con gusto voy a mandar, papito. A miembros de la iglesia personalmente voy a mandar. Hermano. Porque esto está diseñado para la iglesia.
para el pueblo. A veces hacemos debate entre pastores para mostrar quién se más capo. No me entienda mal, hay lindos pastores que realmente enseñan pucha cabalidad, tiempo, esto, está súper, man, bien. Pero yo te dije, nosotros vamos a aplicar la Escritura, aún estas cosas de Apocalipsis, a nuestra vida. Porque de nada sirve solamente conocer y conocer y conocer. Ese conocimiento nos tiene que traer a nosotros a saber cuál es la voluntad de Dios, qué quiere el Señor para mi vida. Y aquí me está diciendo, hijo, todo lo que has estado haciendo, rutina. Todo lo que has estado haciendo ya lo has hecho por hábito. Todo lo que has estado haciendo ya no ha sido por mi espíritu, sino ha sido por lo que ya sabías. Todo lo que estás haciendo, ya no hay presencia del Espíritu Santo. Ya no hay. Mira, lo has dejado fuera. Ya no tienes pasión por las almas. Por eso esto nos tiene que enseñar que no es suficiente conocer la doctrina correcta. No es suficiente obedecer algunos de los mandamientos. No me entienda mal. No es suficiente adorar en la iglesia. Sobre todas estas cosas, nosotros como iglesia, lo que tenemos que hacer es amar a Dios. Amar de todo corazón a nuestro Señor Jesucristo y amar su palabra. Porque esto es su palabra. Cuando un chico enamorado se encuentra con alguien, ¿acaso solito habla, hermano? Le hablas, tienes que callarte y Él te habla. Así es, tu relación de amor con el Señor, tú hablas por medio de la oración y Él te habla por medio de su palabra. Pues tienes que amar la palabra, hermanito. Ay, Señor. Mira, te lo voy a leer esto. Deuteronomio capítulo 10, verso 2. Ahora pues Israel, dice. Ahora pues María. Ahora pues Juan. Ahora pues Mario. Pon tu nombre ahí. Está hablando de la nación, pero pon tu nombre, porque la iglesia es tú. Tú eres la iglesia. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Mira lo que dice ahora. Y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Todos quieren prosperidad. Ay, prosperidad. A ver, ¿cómo puedo ser próspero? Ahí está, ya te ha dado el Señor. Teme a Él, anda en sus caminos, amalo, servíle con todo tu corazón, con toda tu alma. Guarda sus palabras. Haz lo que Él te dice. Entonces vas a prosperar. ¿Cuántas veces le he hablado a Israel la necesidad de amar, amar? No solo entre ellos, sino su amor que nace del corazón a Dios muchas veces. ¿Cuántas veces el Señor le llamó de infiel? Hasta prostituta llamó, porque ese amor que en un inicio tenía a Dios, lo apartó del Señor y se lo dio a otro, al mundo, a los placeres de la carne. Hermano querido, necesitamos volver al primer amor. El sincero amor a Cristo va a resultar en una devoción extraordinaria a Él. Y sabe, va a haber pureza de vida y vamos a poder andar en amor de verdad a Él y por ende hacia los demás. Ay, Señor. Por eso Marcos 12, 30, 31 dice: y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo semejante. Mira lo que produce el amor de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. ¡Wow! Amemos al Señor. Y Él quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Es decir, con todo nuestro ser. ¿Te has dado cuenta? Todo comienza con el corazón. Con todo tu corazón. Muchos dicen que en el corazón está la sede de las emociones. Pero en la Biblia dice que eso es mucho más que eso. ¿Verdad? Está compuesto de nuestras emociones, pero también de nuestra mente, voluntad y conciencia. Nuestro corazón es la fuente de nuestros sentimientos, pensamientos, intenciones.
Por eso nuestro sentido de condenación o culpabilidad cuando hacemos algo que no está bien. Ahora, si Dios nos ha creado con un corazón a fin de que lo amáramos plena y absolutamente, hermano, necesitamos hoy que eso, hermano, así como el Señor nos ha dicho, que eso de verdad se restaure hoy. Ay, Señor. El Señor, ¿qué consejo le dio? Recuerda dónde has caído. ¿Qué sucedió para dejar ese primer amor? ¿Qué te ha llevado a la rutina? ¿Qué ha pasado? ¿Te has cansado? ¿Trabajo en exceso? ¿Qué ha sido? Tú sabes. Pero ¿qué te dice el Señor? ¿Qué fue? ¿Pecado? Yo no sé. Son tantas cosas que pudo haber enfriado tu amor. Rutina, tantas cosas. Pero ¿qué te dice el Señor? Arrepentite y haz las primeras obras. El Señor te dice, acuérdate cómo eras antes. Vuelve a obedecer a Dios. El primer paso de la restauración es recordar dónde estaba en su amor con el Señor en un inicio. Dios te invita a eso y te dice, arrepiéntete, deja de hacer lo malo. Oh, mi hermano, arrepentirse es cambiar de actitud, cambiar de sentido, cambio de mentalidad, cambio de conducta. Y el Señor te dice algo más, haz las primeras obras. En otras palabras te está diciendo, compórtate como al principio. Debemos volver a las cosas básicas cuando nos enamoramos por primera vez de Cristo. ¿Y cuáles son esas cosas básicas? Leer la Biblia, orar, tener comunión con Dios, comunión con otros creyentes, predicar el Evangelio, adorarle, alabarle. Oh, Santo, obedece. Eso es lo básico. Y luego vienen otras cosas más. ¿Qué va a pasar si no lo hacemos? El Señor dijo, yo vendré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. Hermano, oh mi hermano, yo quiero terminar con esto y quiero orar. Yo sé que nadie va a querer el castigo del Señor, pero dice el Señor que al que ama, disciplina. Tal vez tu amor por Él se ha enfriado, pero el amor de Él por ti no se ha enfriado. Y como no se ha enfriado el amor por ti, es como un padre que ama a su hijo que está mal, primero le advierte, esto era una advertencia, si no te arrepientes, huasca la próxima. Y entonces el padre, ¿qué hace? Cuando el hijo no se arrepiente, le da la huasqueada, ¿sí o no? Lo mismo va a ser. Lo mismo va a ser. Lo mismo va a ser, hermano. Cuidado. En serio, hermano. Ah, mi Dios. Yo quiero orar por ti. Un día el Señor a Pedro, ¿se acuerdan? Cuando lo negó, lo buscó. Le preguntó, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, le dijo el Señor. Pero la pregunta aquí era, ¿me amas? Y hoy te está preguntando el Señor, ¿me amas? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Me amas? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Me amas? ¿Cuál es tu respuesta? Señor, yo quiero agradecerte por tu palabra. Mientras oramos, el Señor dice en el versículo 7, el que tiene oída, oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia. Hoy el Espíritu Santo ha usado mi vida y nos ha hablado a todos. Note que no estoy diciendo te ha hablado, estoy diciendo nos ha hablado. ¿Hemos oído? ¿Estamos prestos oyendo lo que el Señor nos está pidiendo? Porque si escuchamos, el oír demanda obediencia. Y si nosotros obedecemos lo que el Señor nos está recomendando, recordar dónde hemos caído, cuál ha sido la causa, hermano, arrepentirnos, cambiar de conducta, volver a obedecerle, aleluya,
mi hermano querido, Él te dice: al que venciere, vuelves al primer amor. Sabe que es una lucha, por eso dice al que venciere. Sabe que no es fácil, pero estás luchando. Sabe que va a ser una batalla desde este momento para tu vida. Volver al primer amor, volver a leer la Biblia, volver a orar, volver a ir a la iglesia con pasión, volver a adorarle como Él quiere que le adoremos, volver, hermano, a evangelizar aquello que Dios quiere que hagamos. Volver a eso, hermano, no va a ser fácil, va a ser una lucha. Pero todo comienza con el arrepentimiento, no lo olvides. Y si tú te estás arrepintiendo, cambio de conducta, cambio de pensamiento, cambio de actitud, aleluya, hermano, ya estás dando los primeros pasos. Y el Espíritu Santo te va a ayudar. Solo es decirle: Señor, perdóname. Y el Espíritu Santo te va a ayudar. Y comienza a abrir la Biblia, comienza a orar, comienza. Cuando hagas esto, vencedor. Ahí dice: al que venciere. La victoria viene. Y somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él nos ayuda. Siempre y cuando nosotros vayamos a Él, aleluya. Dice: le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Promesa de parte del Señor. La vida eterna, hermano, la vas a disfrutar con Él en el paraíso, en el cielo, al que venciere. La iglesia, cuando dijo: quitaré el candelero de su lugar, la iglesia no supo valorar y la iglesia fue quitada de Éfeso. Hoy es ruinas nada más. No puede ser ruinas en tu vida hoy, mi hermano. Por eso hoy levántate, Señor. Yo te pido por toda la iglesia, te pido por todos mis hermanos, te pido para que ellos puedan volver al primer amor. Señor, perdónanos porque hemos dejado el primer amor. Perdónanos porque hemos entrado a la rutina. Perdónanos porque hemos hecho tantas cosas que ha lastimado tu corazón. Perdónanos, Señor. Pero hoy, por tu palabra, reconociendo nuestra condición, Señor, que no estaba bien delante de ti, volvemos a tus brazos. Volvemos como el hijo pródigo, volvemos a ti, Señor. Volvemos para tener comunión, para tener intimidad. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a cada vida que está escuchando esta enseñanza, a cada persona, Señor, que ha escuchado esta enseñanza, a cada hermano, que Dios pueda estar derramando más bendición sobre tu vida y pueda estar dándote más luz por esa palabra para que tú puedas volver a ese primer amor. No te olvides, comienza a leer la Biblia, comienza a orar. De a poquito se empieza, pero Dios va a restaurar. Y cuando venzas, aleluya, bendiciones te seguirán aquí en la tierra. Y cuando estemos en el cielo, vida eterna gozarás con el Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la eternidad. En el nombre de Jesús así será. Amén. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido transformador para tu vida. Si quieres aprender más, no olvides suscribirte y activa las notificaciones. Gracias por acompañarnos.